Hoy volvemos en nuestro programa La Conversa a uno de estos especiales en colaboración con Arts Studio Celestino Mesa, en el que sacamos la radio y la imagen a la calle. Estas colaboraciones, estas versiones de nuestro espacio, en el que le ponemos color, le ponemos imagen al sonido de la conversa. Y lo hacemos desde una de las salas, desde la sala 2 de la sala de exposiciones del ex convento de Santo Domingo, en San Cristóbal de la Laguna. ¿Y por qué estamos aquí? Pues porque precisamente nuestro invitado de hoy, junto con otros compañeros, con otros artistas, estos días expone su obra. La exposición, que tiene como lema Y, está acompañada por la participación de nuestro invitado junto a otros 3 artistas de los cuales ahora hablaremos. Y nuestro invitado no es ni más ni menos que Francisco Armas Padrón, al que ya saludamos. Bienvenido a La Conversa, Francisco. Muchas gracias. Bien hallado. Francisco Armas Padrón, aunque nacido en Venezuela, de raíces herreñas, lo delatan bastante también sus apellidos, sí, como pueden escuchar. Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de la Universidad de La Laguna, en la especialidad de escultura. Además de especializarse en escultura, también ha hecho sus incursiones en otras áreas, en otras expresiones de las artes plásticas, como la pintura, el dibujo. Ha hecho multitud de exposiciones, tanto colectivas como individuales, pues qué sé yo, por Canarias, por el País Vasco, por Galicia, por Holanda, por su tierra de origen, por el Hierro también. Y además simultanea su trabajo, sus encargos como creador, como creativo, pues con la labor de la docencia. También tiene su taller en el que imparte clases de dibujo y pintura en Candelaria, porque él reside en Candelaria y allí tiene su estudio, tiene su taller también. Francisco, de todas las técnicas y de todas las disciplinas que una persona estudia en Bellas Artes, ¿por qué? ¿Qué te sedujo para meterte con la escultura? ¿Algo en especial? ¿Por qué la escultura? Y hago un pequeño matiz, porque el público en general, me pongo en el lugar de los oyentes, cuando habla de escultura, lo asociamos siempre a un señor que coge una piedra, la cincela, la esculpe, ¿no? Y de ahí saca una creación. O un señor que coge una madera y la esculpe. Pero en tu caso trabajas básicamente, o en un gran porcentaje, con un metal que no se esculpe, sino que se funde. En este caso es el bronce, como la obra, como parte de tu obra, que los televidentes y los de la radio no, porque no lo podemos enseñar por la radio, pero tenemos parte de tu obra. ¿Por qué te decantaste por esa parcela tan concreta? Ahora te cuento. La cuestión es que el bronce, que es el material que más he utilizado hasta ahora, se funde, pero previamente se moldea. Se modela la cera, que es el material con el que diseño y realizo las piezas. En cuanto a la pregunta que me haces, pues como el 99% de la gente que se dedica al arte de niño, pues te abstraías completamente pintando, dibujando, coloreando, y porque es lo más inmediato que siempre tienes, cuadernos y hojas y creyones o cualquier cosa que raye. Sabía y tenía muy claro que iba a estudiar Bellas Artes, y una vez que entro, estoy hablando del año 89, eran 5 años la carrera, y los 2 primeros años habían todas las asignaturas comunes. Entonces también di escultura y me maravilló el tacto con el barro y el poder conseguir
ver o expresar en 3 dimensiones. Es decir, algo que tiene muchos puntos de vista. Acostumbrado a la pintura, que por lo general pues siempre es bidimensional, y el dibujo, y es una representación, pues lo dicho, bidimensional desde un solo punto de vista, permitía múltiples, no solamente puntos de vista, sino texturas a conseguir, superficies, miradas, y tenía que ver con el construir, con también pues lo maravilloso que es para un niño cuando coge la plastilina por primera vez, ¿no? Que puedes modelar, que aprietas y consigues... Y le puedes dar la vuelta y verlo desde otros ángulos. Y verlo desde otro ángulo, y lo transformas, y te gusta así, no te gusta, lo cambias, lo aplastas, lo estiras, lo gestual, lo táctil, ¿no? Que es algo que desde que nacemos lo tenemos. Porque nuestros primeros ojos son casi las manos, ¿no? Y nuestra primera forma de comunicarnos y de tocar con el mundo es las manos. Pues esto es volver a esa sensación. Sí, porque a diferencia de las 2 dimensiones, de una pintura, de un dibujo, por mucho que pases la huella de tus dedos, las sensaciones son básicamente las mismas, mientras que en algo que tiene 3 dimensiones ves texturas, rugosidades, ángulos, claro. ¿no? Sí, es cierto que en la pintura o cualquier obra bidimensional puedes meter mucha textura, pero esto es también meter la mano por algún recoveco. Bueno, yo cuando veo unas esculturas, lo primero que se me van las manos a tocar. Es un problema porque depende de donde sea, no puedes hacerlo, claro. Pero me llama. Entonces yo cuando veo, sobre todo también, lo importante de la escultura es cómo funciona la luz en una pieza. Porque tú puedes, por lo general siempre está expuesta con algún foco, algún tipo de luz, y entonces la relación que se crea entre luces y sombras a veces condiciona mucho la figura en sí, la pieza en sí. Claro. No solamente la textura que tú le das, sino también lo que quieres contar. Entonces tú quieres, compones, como el que compone un dibujo, una pintura, una obra bidimensional. Tú tienes una obra y quieres componer, quieres saber dónde quieres ponerle peso. Peso puedes conseguirlo, por ejemplo, con oscuridad. Pues puedes conseguirlo con que haya algún hueco, impedir que la luz vaya a esa zona. Si quieres un punto de atención, pues tienes que colocarlo en algún sitio y darle algún tipo de tratamiento para que la luz pegue, resbale, resalte. O sea, que te abre un montón de posibilidades de juego. Sí. Desde la forma que diseñas, lo que te viene a la mente, la temática, el cómo la colocas, el si le das la vuelta. La línea, la fuerza, las tensiones, porque puedes jugar con diagonales, puedes jugar con pesos abajo y algo que sea... Juegas con la gravedad. Con la gravedad. Juegas con muchas cosas. Sí, a mí en mis piezas me gusta, y es una cosa que me permite el bronce, es tener un punto de apoyo mínimo o pequeño, y es capaz de sostener luego masas o volúmenes que en principio no se podrían mantener si es con otro material. Y que siempre dan, perdón, la sensación esa no de inestabilidad, pero sí de dinamismo, ¿no? de elevación, de que no están muy sujetas al suelo, ¿no? Sí, como que está rompiendo las leyes de la física, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? Desafiando las leyes de la gravedad. Efectivamente, como dice sí. mi mujer. A mí se me ocurre, como espectador de todo lo que tiene que ver con la escultura, que lo que tú haces tiene una doble complejidad, y me explico. Antes hablábamos de que el que esculpe la piedra, él es dueño y señor de todo el proceso. Él esculpe, él lija, él lima, él retoca, él corta, y el proceso lo hace él desde el que coge la masa de piedra hasta que él termina. El que hace la madera, 3/4 de lo mismo. El que hace forja, 3/4 de lo mismo. O el que hace soldadura con metales, tal. Pero es que en tu caso hay un intermediario, porque tú diseñas un molde con un concepto, pero la terminación final la hacen una gente que son los que te funden el metal. Ahí te crea eso un poquito de incertidumbre, pregunto, es decir, si el resultado final de ese proceso final que es pasar ese molde que tú has diseñado, que es tu concepto final de cómo tiene que quedar, a lo que en realidad va a quedar en el bronce, ¿eso te da vértigo? ¿Cumple con tus expectativas la fundición o a veces o es un tema preocupante? Sí, yo te entiendo. No, esto hay que aprender a delegar. Luego yo he tenido la suerte
de que en la facultad, en quinto, pues fundíamos nosotros. Yo sé las dificultades que conlleva, los riesgos y la incertidumbre, porque mis piezas son piezas únicas, no tienen molde. Yo las realizo en cera y así va a ser como al final. Y en el proceso hay una cantidad grande de pasos que hay que ir dando y dándolos bien, porque si hay algún error en alguno, el resultado final va a ser que se rompa, que no salga bien, que haya un rechupe, que no se llene, que entonces pues perdería la pieza. Yo eso lo sé porque me pasó mientras fundía y conozco todo el proceso. Lo que te digo que tengo tranquilidad es porque yo fundo con Bronzo, con el espacio Bronzo de aquí de La Laguna, sí, con el amigo Ventura Alemán. Con Ventura Alemán, Francisco de Armas, se llama, parecido a mí, y Beli, Evelina. Sí, porque ellos son de la familia de los Alemán de Armas. Sí, familia bueno, de periodistas, hijos de Orfebre, sí, Orfebre, Ventura Alemán. Sí, sí, Ventura me ha contado. Y tiene relación también con el hierro. Sí, señor. Pues yo con ellos, desde que salí de la facultad, pues los conocí y aunque yo pasé muchos años, 14, sin hacer nada, apartado del arte, pero cuando lo retomé fue casi gracias a ellos porque ellos me ofrecieron la sala, me dijeron que por qué no exponía, yo le dije que hacía 15 años que no hacía nada, me dicen, bueno, pues dentro de 1 año y medio tienes hueco. Y a partir de ahí me puse y retomé. Lo que te quiero decir es que tengo completa confianza, cuando yo llevo allí las figuras en cera, de que se va a hacer con profesionalidad y tal cual. Pero no solamente porque los conoces a ellos, sino porque tú en tu propia formación sabes lo que significa, claro, estudiaste todo el proceso. Sí. De todas maneras, Francisco, es una curiosidad que tengo. Los que trabajáis ese tipo de técnica de hacer un molde y luego dárselo a alguien que lo funda y que lo convierta, lo materialice en lo que tú quieras hacer, no abundan muchas fundaciones, no hay muchas fundiciones en Canarias, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo anda ese tema? Es que es algo de lo que no se habla mucho, o sea, porque es muy costoso que cada artista tenga una fundición en casa, ¿no? Ah, no, claro, no puedes. No puedes, No puedes en el sentido ya solamente por seguridad, requiere unas condiciones de aireación, o sea, estás trabajando con mucho calor, gases, con calor, claro, con mucho fuego, con metal fundido, o sea, no puede, hace falta unas condiciones y luego, claro, un conocimiento, pues está manejando material y luego darle la pátina al final, que es con ácido nítrico y con ciertos metales y calor, pues también tienes que tener un espacio para ello y tienes que conocer. Que no es lo mismo si lo comparamos, por ejemplo, con las personas que se dedican a la cerámica, por ejemplo. Exacto, ¿no? Que les compensa tener un horno de cerámica, claro, porque las producciones son diferentes, se hacen incluso, entre comillas, con cantidades más masivas, no series tan particulares y tan... Bueno, y que es manejable, al fin y al cabo tienes un horno, te ocupa un cierto espacio y lo puedes hacer tú solo. Claro. Entonces, lo utilizas y te da resultado. Esto no, ya solamente para fundir hace falta mínimo 3 personas para llevar el crisol y otro dirigiendo. Entonces, claro, aquí en Canarias no te sé decir, ahí está Fornax también. Pero aquí hay muy poco, en Tenerife, sí, muy poco. Y de hecho yo creo que Francis, Ventura y Beli se lanzaron a la aventura de la fundición al acabar la carrera, pues porque no había. Yo creo que no había aquí gente que fundiera. A lo mejor se fundían a nivel industrial, lo que es las alcantarillas y tal, el polígono de allá de Weimar, de Arafo. Habían empresas de esas, creo, pero a nivel artístico nada. Entonces yo creo que ellos fue lo que les motivó a... Sí, claro, pero no es lo mismo fundir a nivel industrial una tapa de alcantarilla que metes en la fundición 200 y las haces de un viaje, claro, a hacer 7 esculturas, cada una diferente y con sus matices y con sus cosas, claro. Francisco, ¿qué temática, por llamarlo de alguna manera, o qué, me imagino que como todo artista has tenido tus etapas en las que te ha entrado la curiosidad por unas temáticas, te has inspirado en unas cosas, otros tiempos por otras, pero me imagino que siempre hay un trasfondo, algo que en tu trayectoria ha predominado. ¿Qué cosas te inspiran? ¿Qué cosas te atraen, que te gusta siempre expresar en tu escultura? Bueno, desde que entré en la carrera, que tienes que preparar proyectos,
hacer obras, series, con un fundamento detrás, con un hilo conductor, con una temática, pues opté, y es lo que he hecho siempre, por tomarlo de mi vida, en ese momento. Ajá. ¿Qué me interesa? ¿Qué me pasa? ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero contar? Es decir, pero siempre partiendo de mí. Entonces he tenido muchas etapas, por ejemplo, de adolescente iba con mi padre a ver lucha canaria, pues yo luchaba de niño en Venezuela. Mi padre fue luchador también de Isora y lo tuve que dejar cuando fue a Venezuela. Pues cuando vine aquí a los 15 años, me iba con él, me pateaba todos los terreros y era el momento que estaba en la carrera. Entonces hice muchas cosas en lucha canaria, tanto en escultura como en pintura, como en dibujo. Me he sido apasionado de la música también, del blues, del rock, pues también. Los músicos era una temática. Y el cine también sí, porque y la literatura, eran esos. Hay que recordar, hay que decir, hacer un pequeño inciso, que además de que todo lo que hemos contado, Francisco también es un apasionado de los audiovisuales. Sí. Francisco, vamos a hacer una pequeña paradita, nos tomamos un buchito de agua y ahora seguimos charlando. Okay. ¿Te parece? Lo retomamos, perfecto. Venga. Hemos hablado un poco de tu trayectoria, hemos visto un poco tus técnicas, la parte de las bellas artes en las que más dominas, tu parte de, digamos, también como docente, tus incursiones también en el mundo audiovisual, pero ahora mismo, a fecha de hoy, en estos tiempos, en esta sala en la que estamos, ¿qué es lo que tenemos? Un poco, por la radio no lo vemos, pero en el audiovisual, en la parte, en esa cara de color en la que le ponemos color a la conversa, sí lo pueden estar viendo, ¿no? Háblanos un poco de lo que hay aquí en esta sala, de la parte de tu obra, y ahora hablamos también un poquito del resto de compañeros que exponen junto contigo en el proyecto I. Del grupo I. Vale. Pues mira, en esta sala hay 14 esculturas y fueron realizadas todas a partir de 2015. Porque como te comentaba antes, yo estuve 15 años sin hacer nada, casi del 2000 al 2015, que me dediqué me desconecté completamente del arte y del mundo del arte, y es cuando puse la enmarcación de cuadros, que es mi taller, y ni siquiera daba clases de pintura en ese tiempo. Pero por una serie de circunstancias lo retomé. Entre ellas, pues, Ventura y los amigos de Bronzo que me brindaron la oportunidad de participar en una exposición en su sala, y mi mujer, Jessica, también me animó, y luego unas esculturas que tenía escondidas allá en casa de mi madre, ella la puso en la tienda, pues se vendió a los 2 días. Entonces eso pues sentí que empezaba motivando la cosa, ¿no? Sentí que empezaba una nueva etapa.
Entonces digo, vale, tengo 1 año y medio para hacer las esculturas en bronce, ¿y qué voy a contar? Pues volví a lo mismo de cuando entré en la carrera. Digo, pues de mí, ¿qué me mueve? ¿Qué me inspira? ¿Qué quiero contar? Entonces, como yo estuve en ese tiempo de desconexión, digamos, pues leyendo mucho, estudiando, conociendo, practicando, mucho tipo de conocimientos y de filosofía sobre la religión, sobre la espiritualidad. ¿Te refieres un poco al periodo este de pandemia? No, te estoy hablando sí, del 2005 sí, ese periodo de inactividad 2015, que comentabas. casi, Correcto, sí. Pues haciendo muchos talleres, está muy interesado en todo lo que es eso, pues filosofías, de sabidurías, de religiones, de culturas, de tradiciones, y todo lo que tenga que ver con la espiritualidad, básicamente buscando respuestas, como un poco Entre todos. otras cosas también, Francisco, tú lo sabes mejor que yo como estudiante de Bellas Artes, porque las grandes esculturas, los clásicos que todos hemos estudiado, los que hemos estudiado en el bachillerato o en geografía e historia, tienen las raíces grecolatinas de las esculturas, de las inspiraciones que tenían todas, motivaciones religiosas, filosóficas, de lo divino, de lo humano, es decir, todo siempre ha estado vinculado, claro. El arte con una representación o con metáforas de ese tipo, ¿no? Claro. Básicamente con la espiritualidad, con qué somos. Efectivamente. ¿No? Con qué somos. Los filósofos y cómo... Y era una manera de buscar respuestas de esos artistas, tanto los artistas como artistas, los filósofos, los escritores, es buscar respuestas de quién soy y qué estoy haciendo aquí, qué es esto, ¿no? Pues partí de ahí. Entonces intenté contar un proceso de despertar, entre comillas se le puede decir, de despertar en el sentido de un poco de darme cuenta de que a veces lo que yo creo con lo que ya he dado por hecho, de la manera que me han no educado, no solamente mis padres y la escuela, sino lo que es la sociedad como tal, nos van inculcando pues unas creencias, unos dogmas, unos conceptos, unas ideas unas etiquetas de lo que es el mundo y de lo que somos. Efectivamente. Que básicamente no da la felicidad, que yo creo que ese debe ser el baremo para ver si sirve o no sirve. Y digo, vale, ¿y qué otro camino hay? Tiene que haber otra manera. Y sobre todo, perdona que te corte, pero también no te habrá pasado, a lo mejor son cosas mías, que incluso cuando te das cuenta de que la historia, tal y como nos la enseñaron, se redescubre, se reinventa, y hay cosas que no son tal cual las hemos conocido toda la vida, sino que se han hecho nuevos descubrimientos, y resulta que nos vira un poco la tortilla y se nos van muchos mitos abajo, ¿no? Claro. Porque está contada desde un solo punto de vista, que es el que claro, la escribe, el que la cuenta. Claro. Pero es que así es lo que yo me he dado cuenta también. Nosotros nos vamos contando lo que es la vida y quiénes somos a partir de nuestro único punto de vista, que me parece el menos fiable del mundo. Porque estamos, si te pones a investigar un poco, estamos súper condicionados. Totalmente. Entonces, estamos viviendo y basando también nuestra identidad y defendiéndola y creándonos y desarrollándonos, todo esto entre comillas, a partir de lo que creemos que deberíamos ser, sin tener en cuenta lo que realmente somos. Bueno, esto es un poco complejo. No es tan bueno, a veces no es tan complejo porque... No, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a autorreflexionar sobre nosotros mismos. Y a veces conocernos. A veces nos creemos, es como cuando uno dice, ay, a mí siempre me hubiese gustado aprender a pintar, pero no me atrevo porque creo que yo no tengo cualidades. Pero después resulta que luego haces la reflexión o te la hace ver otro. Eso es una creencia. Eso, claro, por ejemplo, es un acuerdo que tú has hecho contigo mismo, pero sin fundamento. Pero no tiene fundamento. Porque luego vienes tú, por ejemplo, que eres profesor y me dices, ¿cómo sabes tú que tú no tienes cualidades si no lo has intentado? Y eso lo he visto yo, pero así... No, es un ejemplo de lo que tú acabas de decir. Exacto, sí. Y ahí esa misma persona aprende y hace cosas que pensaba que no podía hacerlas, y te lo estoy contando porque lo he visto con mis ojos, porque la mayoría de los alumnos les pasa, y es una de las cosas que te quedas pensando y dices, bueno, pues igual tengo que empezar a ver y examinarme qué tipo de pensamientos creo, qué tipo de limitaciones me pongo, cómo creo que son las cosas y que a lo mejor no son tan así.
Y a lo mejor hay una manera más feliz de verla o de vivirla. Entonces esto es un poco lo que cuento en estas esculturas. Es como un proceso. Y hay figuras que utilizo como metáforas, por ejemplo el águila. El águila en la tradición tolteca e indígena, americana, tanto de Sudamérica como de Norteamérica, es la máxima realización. Ellos, su cultura, es decir, ellos crearon la famosa imagen del cóndor. Claro, y toda su simbología está, y ellos se contaban quiénes son a partir de la naturaleza, de lo que ellos ven. Entonces ellos ven en la naturaleza, pues están los animales, están los reptiles, que es lo que se arrastran, luego están los mamíferos, 4 patas, que ya tienen una cierta como categoría, luego están las aves, que son un poco lo más evolucionado dentro del reino animal, y el águila dentro de las aves es la máxima realización. Entonces para ellos significaba la sabiduría, la consecución de la sabiduría, de la plenitud, de la realización, también espiritual, es como lo más evolucionado. Entonces yo lo utilizo en ese sentido, en algunas esculturas. También utilizo mucho la figura del bebé y de lo nuevo, significando como lo nuevo, el nacimiento de algo nuevo, pero que es un poco a lo que deberíamos aspirar. A la renovación constante. A un renacimiento. El renacimiento. Cuando te das cuenta de que hay cosas que es mejor apartarlas, dejarlas, es decir, porque la desenmascaras, no le ves ya la utilidad y tienes hambre de saber y de sentir, pues no sé, se le puede llamar verdad o lo que sea, o quién coño soy, pues ya hay cosas que se te van cayendo. Y entonces son como pequeñas muertes y renacimientos, y entonces te vas abriendo cada vez más a lo nuevo y a lo que venga. Y eso da miedo, claro, acojona, porque una de las cosas que a veces no somos conscientes es de que el miedo lo tenemos detrás. En todas nuestras decisiones, en todas nuestras creencias. El vértigo está ahí, sí. Pero el otro día en nuestro programa La Conversa decía un colega tuyo de las Bellas Artes que es la propia naturaleza del universo. Todo está en constante movimiento y evolución. Y nosotros no podemos quedarnos parados a contemplar siempre todo desde el mismo ángulo. Nos da pánico. Cambiar de punto de vista. La incertidumbre nos da pánico. Totalmente. Y cambiar de punto de vista también. Entonces ahora, eso que se llama, que se ha utilizado mucho en estos últimos tiempos con las crisis económicas, pandémicas y demás, eso de reinventarse, en realidad hay que hacerlo como modo de vida aunque no haya crisis, quiero decir. Exacto. No sé si van por ahí los tiros de lo que quieras decir. Esa es la actitud, como diría aquel. Sí. Estar abierto, a ver, evolucionar como evoluciona el planeta, ¿no? Confiar en la vida. No, y que ya lo decían los griegos, ¿no? Y lo contemplamos, solamente hay que ponerte en la azotea en una noche oscura y pararte a pensar que existen 4 estaciones, que el mundo tiene, que los planetas orbitan a un ritmo y que no es lo mismo la onda en verano que en primavera, que en invierno, y que todo es cíclico y que hoy estamos en esta parte de abajo de la onda, luego estamos en el medio, luego subimos, volvemos a bajar. Todo va. Pero que no todo es quedarse en un compartimento estanco para toda la vida. No, lo que pasa es que eso es lo que nos da seguridad. Claro. Queremos que las cosas no se muevan. Es lo que otra frase hecha de los últimos tiempos es que vivimos en nuestra zona de confort. Eso, sí. Otra frasecita también. Pues y la amueblamos y todo de puta madre a nuestras necesidades y sin tener que estirarnos mucho. Sí. Pues ahí, y queremos morir ahí, ¿sabes lo que te digo? Sí, porque y no entres. Claro, es decir, no me toques las cosas de sitio. Es tu castillo, y entonces de la puerta, intramuros lo tienes todo asegurado, pero asomar el hocico a la puerta, el pánico te puede matar. Sí, y es que te puedes dar cuenta de que eso que construiste, ese castillo, es irreal, y es que cualquier cosa que venga de afuera lo va a tambalear. Cualquier suceso en la vida. Todas estas reflexiones que estamos haciendo con Francisco Armas Padrón, en el fondo es la forma de él explicarnos su evolución artística y qué es lo que está haciendo, lo digo un poco a modo de resumen, lo que tienes ahora en tu cabeza, ¿no? De todas maneras,
tú nos has recordado en el rato de charla que llevamos que tú en cada momento te inspiras en lo que tú eres en ese momento y en lo que piensas y en lo que sientes en cuanto a temática en cada tiempo, como el ejemplo de la lucha que pusimos antes, ¿verdad? Sí. Pero claro, luego está la otra parte, esa es la parte creativa, la parte que, entre comillas, volvemos a echar mano de frases, por amor al arte. Pero luego está el amor a que hay que pagar las facturas y hay que vivir de. Con lo cual, tú también, por poner algún que otro ejemplo que me viene ahora a la memoria, tú has diseñado esculturas pues para trofeos de eventos de prestigio. Ahora me estoy acordando, muy vinculado con nuestra querida Isla del Hierro, tú hiciste la estatuilla conmemorativa de una de las ediciones, corrígeme si me equivoco, del Photosub, que es el festival de fotografía submarina que tiene lugar cada año desde hace ya un montón en el Mar de las Calmas, la reserva marina de la zona de la Restinga. Sí. Es decir, son trabajos un poco por encargo, ¿verdad? Sí, el Open Photosub me lo encargaron y se ha hecho en 2 ediciones y ahí son 6 trofeos. Y este año se añaden 2 más, porque son distintas categorías. Efectivamente. Entonces en algunas de ellas pues sale una morena, en otra una vieja, en otra un tamboril, en otro el pez trompeta y en otro son la baja de macarones. Bueno, una especie de una especie, no, es como una construcción, es como una torre enorme que está sumergida por la zona de la Restinga y que tiene una biodiversidad propia, o sea, maravillosa. Sí, sí. Maravillosa. Porque además, tiene especies concretas que viven en cierta parte de esa torre. Como una pequeña Andorra dentro de la reserva marina. Sí, sí, es como un pequeño universo, un pequeño de mundo universo dentro de la lleno propia, de vida, dentro del propio Mar de las Calmas. Entonces eso es parte de. Pero aún así, siendo un encargo, no te has sentido que está en sintonía con lo que tú sentías también. Porque lo primero que intento hacer es buscarle un tipo de conexión y esto lo tiene pues porque es el hierro y que no solamente sea un simple encargo. Un encargo. También, por ejemplo, para comentarte, otro es el de los trofeos de lucha que me encargaron para el campeón de la liga regional, que es digamos como la Champions, los campeones de. Bueno, no solamente los campeones, sino que es una liga que hay entre varios equipos del archipiélago. Vamos a hacer una breve pausa musical. Precisamente nos vamos a ir a Photosub, nos vamos a ir a la banda sonora de tu isla, de la Restinga al Mar de las Calmas, y volvemos ya. Armas Padrón, en esta colectiva, si se puede llamar así, este grupo de 4 artistas que exponen aquí en las salas del exconvento de Santo Domingo, este proyecto, el grupo Y. Pero háblanos un poquito del resto de los artistas, de los otros 3 artistas que te acompañan en esta muestra. Sí, sí, claro. Somos un grupo que nos formamos este año, final del año pasado. Y está formado por 2 pintoras noruegas, Tara Djume, que ella vive en Gran Canaria, Vite Barth, vive aquí en el sur, en Tenerife, un pintor italiano, muy amigo, Davide Battaglia, que tiene un estudio aquí en La Laguna también de pintura, y por mí. Entonces somos 4 nacionalidades, 3 nacionalidades, perdón, 4 artistas. Y 2 islas.
y 2 islas y un océano. Y un océano. Sí. Así es como se llama la exposición, de hecho, sí. 4, 3, 2, 1. 4 artistas, 3 nacionalidades. Mira qué curioso. 2 islas y un océano. Y hemos contado con la inestimable ayuda de la vicecónsul de la Embajada de Noruega, Toril Merete Wolf, que nos ha apoyado al principio y fue también un poco la que gestionó y la que gestó el grupo. Y bueno, la verdad que estoy feliz de exponer con ellos. Ellos han puesto sus obras, son 3 pintores, cada uno muy distinto, cada uno contando su mundo de una manera muy personal y con técnicas muy personales. Los invito a que vengan y los vean. Y luego yo con mis esculturas. Eso también yo los invito, aunque por la radio no se ve, en el documental, en la parte visual, en la radio en colores, como dice Celestino. Habrán imágenes. Ya habrán imágenes, pero yo en la radio les invito a que está en sintonía la obra de estos 3 compañeros, de estas 3 artistas que te acompañan, con la filosofía también del punto diferenciador tuyo, que es el bronce, ¿no? Sí. Es también un tema muy personal. Sí. Vamos a recordarlo. Salas del exconvento de Santo Domingo, en San Cristóbal de la Laguna, la placita esta del convento de Santo Domingo. Al lado de Correos. Al lado donde estaba la antigua oficina de Correos, el famoso patio, el claustro ahí, pues ahí suben, preguntan las escaleritas en esa sala de exposiciones. Hasta el 9 de julio estará abierta la muestra. Vamos a ir acabando porque tú sabes cómo es el tiempo, que se nos va volando, Francisco. Tú normalmente, tu día a día, estás en Candelaria, tienes un taller de enmarcación, lo combinas con las clases de dibujo, pintura. ¿Cómo está el panorama? ¿La gente está incentivada? ¿Estás en una zona, digamos, al estar en Candelaria, donde se mueve todo el año un turismo muy específico, pero al fin y al cabo gente que quiere llevarse algún recuerdo, que quiere llevarse algo de allí, porque sabemos que Candelaria es un sitio, un punto turístico fuerte? ¿Qué tal está funcionando tanto el taller como lo que es la parte de la gente que quiere ir contigo a aprender? De los clientes. Sí, bueno, los clientes. Yo vivo en Arafo, que queda muy cerquita, buscando la tranquilidad allí con mi familia, y en Candelaria tengo este taller desde el 2003, hace ya más de 18 años, y digamos que funciono en cuanto al taller de enmarcación, porque yo enmarco cuadros, que es como empecé en el taller, es con la gente de Candelaria. Y ha sido mucho de boca a boca y tengo clientes muy fieles. Y lo que se llama el comercio cercano. Sí, es un comercio cercano. Sí, porque de además allí. Candelaria tiene una población que ha expandido entre Caletillas, Sí, hay muchos residentes. Se ha unido. Efectivamente, sí. Y cada vez más. Hay mucha demanda están caros los pisos y hay mucha demanda para gente vivir ahí porque ahí se ve muy bien. El clima, la zona... es un barrio de Santa Cruz. El mar, es un barrio de Santa Cruz porque está a 10 minutos. Sí, pero se ve muy bien. Correcto. Y bueno, desde el ayuntamiento intentan dinamizar todo lo que es el negocio local, ¿no? Intentan fomentarlo. Y bueno, va bien. Lo que pasa que, aparte de la enmarcación, pues de unos años para acá estoy dando clases de pintura y dibujo. Y bueno, y muy contento. Al principio estaba yo un poco dudando porque no tenía claro lo de dar clase, pero bueno, animado por mi mujer y por también casualidades, se puede llamar, que empezaron a llegar personas que querían aprender a dibujar o a pintar porque siempre habían querido de niños y por X causas de la vida no habían podido, y en ese momento o estaban en paro o estaban en una crisis personal y lo necesitaban, pues empezamos a dar clases. A ver si uno que yo conozco un día de estos se anima y se acerca por allí. A ver si que se igual anima, me estás metiendo el gusanillo en el cuerpo. Se anima, y esa creencia de que es incapaz de dibujar. Y esa asignatura la pendiente, mandamos a tomar por... Sí. Por cierto, la gente que nos esté escuchando, que nos está viendo, que quiera ver tu obra, que quiera ver más porque ahora estamos viendo aquí
lo que tienes expuesto actualmente, pero la gente que quiere un poco ver tu trayectoria, dónde tienes la tienda, tus otras facetas como pintor, las cosas que has hecho en la pintura. Danos algún sitio de contacto, una web o algo. Vale. Bueno, el taller de enmarcación se llama Siena, Enmarcaciones Siena, está en Candelaria, en la Rambla de los Menselles, frente a Correo, en una rotonda. Es un sitio fácil de encontrar. Luego tengo mi página web, es www.armaspadrón.com. Ahí pueden ver pues toda mi obra, mi trayectoria también. Muy fácil de recordar. Apellido Armas Padrón. Porque apellidos auténticamente reños, sí, con lo cual es muy fácil de recordar. Sí. Pues Francisco Armas Padrón, que ha sido todo un gustazo echar esta buena conversa sobre lo que nos ha dado tiempo de tocar, que no ha sido poco tampoco. Esperemos que, además de esta exposición actual, pues que sigas en la línea de además de los encargos y las cosas, pero que estés en sintonía con lo que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu te pida en cada momento, que es en el fondo un poco, porque a veces trabajar exclusivamente por encargo para pagar las habichuelas a veces es un poquito triste, sobre todo por un artista, ¿no? Sí, muchas gracias, y sí, hay que buscar la manera siempre de sintonizar con lo que tiene que hacer. Y esperando que un día, con esa pasión común que tenemos, ese riesgo común, nos podemos echar pues yo qué sé, un higo recién cogido, un vino de pata, como dicen allí. Y un tuno blanco. Y un tuno blanco en nuestra querida Isla del Hierro. Sí. Muchísimas gracias. Allí nos veremos. Allí nos veremos, sí señor. Sí. Que nos conocemos, como dicen nuestros mayores del Hierro, nos conocemos todos los fogales. Muchísimas gracias, Francisco Armas, padre. Me ha sido un gustazo tenerte en la conversa hoy. Igualmente, a ti. Gracias. Gracias.